Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las estructuras de empresas y los impuestos más importantes acá en Uruguay. Tenemos bastante material, ¿eh? Esquemas, ejemplos de cómo se liquida un impuesto, normativas, análisis de las formas jurídicas. La idea es, tratar de entender un poco mejor las complejidades del IRA, del impuesto al patrimonio, el IP, y el IVA. Y sobre todo, ver qué diferencias hay si arrancas con una SRL, una SA o la más nueva, la SAS. O incluso si optas por algo más simple, como el IVA mínimo. Ver qué implica cada una, ¿no? Especialmente en la responsabilidad y el día a día. Exacto. Vamos a ver esos puntos claves que surgen de los papeles cuando responde tu patrimonio personal. ¿Cuál te da más cintura, más flexibilidad? ¿Y qué impuestos tenés que pagar sí o sí? La idea es conectar un poco la teoría con la práctica, usando los ejemplos, los números y lo que dice la normativa. Perfecto. Los materiales que vimos marcan de entrada una división clave al armar una empresa, ¿no? Si se basa más en la confianza entre la gente, los socios, o si la base es la plata, el capital. Sí, eso te define mucho el camino inicial, digamos. A ver, arranquemos por las que se basan en la confianza. El ejemplo histórico es la sociedad colectiva. Ahí, en los papeles, todos los socios son iguales, actúan bajo un nombre común, pero el punto crítico es la responsabilidad. Ojo con esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Subsidiaria, primero van contra la empresa. Ilimitada, si la empresa no paga, van contra tu casa, tu auto, todo tu patrimonio personal. Y solidaria, le pueden reclamar el 100% de la deuda a un solo socio. Después, arréglate vos con los demás. Uf, un riesgo altísimo. Con razón casi no se usan hoy. Supongo que para tratar de limitar eso aparecieron otras, como las comanditas que mencionan los papeles. Tal cual. Las comanditas buscan diferenciar roles. Tenés los socios comanditados, los que gestionan con esa misma responsabilidad ilimitada, terrible, y los comanditarios, los inversores, que ahí sí, su riesgo se limita a lo que pusieron o prometieron poner. Es una mejora para el que solo pone plata, pero el que gestiona sigue con el mismo riesgo. Había otras también, como la de Capital Industria, pero siempre dejaban a alguien muy expuesto. Y eso nos lleva casi naturalmente a la estructura que fue la reina de las pymes por mucho tiempo, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SRL. La gran promesa es justamente limitar esa responsabilidad. Esa es la promesa, sí, y por eso fue tan popular. La idea es, los socios responden por las deudas de la empresa, pero solo hasta el monto del capital que pusieron. Una vez que integraste ese capital, tu patrimonio personal en teoría está a salvo. El capital se divide en cuotas que no son tan fáciles de vender como las acciones y hay un tope de 50 socios. Pero acá es donde los documentos que estuvimos mirando prenden una luz amarilla, ¿no? Hablan de agujeros en esa protección. Entonces, ¿qué tan limitada es realmente? ¿Es un escudo fuerte? Y ese es el punto, la advertencia clave. Esa limitación tiene excepciones muy importantes. La principal, y que quizá mucha gente no tiene tan clara, es por las deudas laborales. ¿Cómo es eso? Si hay sueldos impagos, aportes al BPS impagos relacionados a los empleados, la responsabilidad puede volverse personal y solidaria entre los socios. El escudo se cae frente a los trabajadores. Mira vos, eso sí que cambia la película. ¿Y hay otros agujeros de ese tipo? Sí, lamentablemente sí. También podés terminar respondiendo personalmente por algunos impuestos clave. Por ejemplo, el IRAE, el impuesto a la renta, y también por las contribuciones a la seguridad social, al BPS. Y se suma la responsabilidad si no cumplís con los seguros de accidentes de trabajo o normas de seguridad laboral. O sea, resumiendo, frente a empleados y al fisco, el famoso velo societario de la SRL, tiene sus agujeros. Es una protección, sí, pero no es impenetrable como sugiere el nombre. Es un dato clave a tener en cuenta entonces. Y para armar una SRL, ¿qué se necesita básicamente? Necesitas un contrato escrito, inscribirlo en el registro de comercio y acá sí, a diferencia de las colectivas, tenés que publicar un extracto en el diario oficial y en otro diario. No hay un capital mínimo que exija la ley, pero sí hay reglas para poner la plata o los bienes. ¿Cómo es eso? El dinero podés integrarlo en partes, 50% al inicio y el resto en 2 años, por ejemplo.
Pero si aportás bienes, como una máquina o un vehículo, tenés que poner el 100% de una. Y ojo, el trabajo personal no cuenta como capital en una SRL. Bien, bien. Entonces, si uno busca una separación más fuerte del patrimonio o piensa en crecer, buscar inversores, ahí la opción clásica siempre fue la sociedad anónima, la SA. Correcto. En la SA, el foco cambia. Lo central es el capital que está dividido en acciones. Y esas acciones, en principio, se compran y se venden más fácil. ¿Quién es el accionista? Bueno, es menos relevante que el capital en sí. La sociedad sigue, aunque cambien los dueños de las acciones. Y la gran ventaja que todo el mundo le ve a la SA, la responsabilidad del accionista sí está limitada posta a lo que pagó por sus acciones. Acá sí es un escudo fuerte, sin agujeros. Acá, para el accionista que solo invierte, la protección es casi total. Los acreedores de la SA no pueden ir contra el patrimonio personal del accionista. Es una separación muy clara, muy fuerte. Ideal para empresas grandes o proyectos que necesitan capital de riesgo. Pero claro, esta fortaleza tiene su precio. Me imagino. Más trámites, más papeles, más costos. Definitivamente. Armar una SA es más complejo y más caro. Necesitas que la Auditoría Interna de la Nación, la IN, te apruebe el estatuto antes de empezar. Es un control del Estado que la SRL no tiene. Y la estructura adentro es más formal. Tenés que tener asambleas de accionistas, un directorio o un administrador, sí o sí. Es más rígida. Y acá viene la contraparte clave que mencionaban los papeles, la responsabilidad de esos directores o administradores. Porque la del accionista es limitada, pero ¿y la del que maneja la empresa? Exacto. Esa es la otra cara de la moneda y es fundamental entenderla. Los directores o administradores de una SA tienen una responsabilidad personal y solidaria que no es joda. Si hacen las cosas mal, si violan la ley o el estatuto, o si no actúan con la diligencia debida, lo que se llama ser un buen hombre de negocios, responden con su propio patrimonio. Ah, mira. La protección fuerte es para el inversor, para el que pone la plata, no para el que gestiona el día a día. Se les exige un estándar de conducta alto. Entendido. Máxima protección para el capital, pero a cambio de rigidez, costo y una responsabilidad importante para los que dirigen. Y entonces, como para buscar un punto medio, en 2019 apareció la Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS. ¿Qué es lo que la hace simplificada? Busca ser como un híbrido, ¿viste? Quiere darte la misma protección fuerte de la SA para los accionistas, responsabilidad limitada al capital, pero con mucha más flexibilidad, más agilidad. La clave es la autonomía contractual. Los socios pueden definir muchas de sus propias reglas de cómo va a funcionar la sociedad en el estatuto, y la creación en teoría es más rápida, sin ese control previo de la AFIP. Suena atractivo eso de la autonomía contractual, pero ¿significa que pueden pactar cualquier cosa? ¿No hay riesgo de que tanta libertad termine siendo un lío si no se ponen bien de acuerdo en las reglas? Es una excelente pregunta, y toca el corazón de la SAS. No es libertad total. Hay un orden de cómo se aplican las normas. Primero va la ley específica de SAS, después lo que dice el estatuto que armaron los socios, y si algo no está previsto, se usan las normas de la SA. Y muy importante, hay ciertas normas generales de la ley de sociedades, cosas como proteger a terceros, los derechos de los socios minoritarios y, crucialmente, la responsabilidad de los administradores, que son obligatorias. Esas no las puedes esquivar por más que lo pongas en el estatuto. O sea que la flexibilidad está, pero tiene sus límites legales. ¿Y si el estatuto es muy básico, muy simple? Ujú. Terminas cayendo en las reglas de la SA por defecto, que capaz no era lo que querías. La simplificación de la SAS está en que se crea más rápido y te da libertad para diseñar, pero esa libertad te exige pensar muy bien y redactar un estatuto muy detallado desde el principio. Claro. Un estatuto bien hecho es clave para que la SAS realmente te sirva. Si no, la simpleza puede ser solo superficial y después te encontrás con problemas. Clarísimo. Una opción que parece buena para emprendimientos nuevos, para startups, pero que necesita un buen asesoramiento legal al principio. Para ir cerrando el tema estructuras, mencionaban rápido otras figuras: sociedades accidentales, GI, consorcios, cooperativas. Sí, esas son para cosas más específicas. Las accidentales son como contratos para un negocio puntual. No tienen ni personería jurídica. Los GI, grupos de interés económico, son para ayudar a los miembros. No buscan ganar plata ellos mismos. Los consorcios se arman para hacer una obra o un servicio juntos. Y las cooperativas, bueno, esas funcionan con otra lógica totalmente distinta. No buscan lucro y tienen su propia ley. Son herramientas para nichos, para situaciones particulares. Perfecto.
Dejamos más estructuras entonces y nos metemos en el día a día de los impuestos que siempre aparecen. IRAE, IPE e IVA. Arranquemos con el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. ¿Qué grava básicamente? Como dice el nombre, grava las ganancias, las rentas, que se generan acá en Uruguay por hacer alguna actividad económica. Hay dos formas principales de calcular cuánto tenés que pagar: el régimen real y el régimen ficto. ¿Y cuál es la diferencia principal entre real y ficto? El régimen real se basa en la contabilidad posta de la empresa. Partís del resultado que te da la contabilidad y le haces ajustes según lo que dice la ley fiscal. Hay gastos que no puedes descontar, rentas que no pagan impuesto, etc. Así llegas a la renta que paga el impuesto. Este régimen es obligatorio para las empresas más grandes, las S.A., las que tienen ingresos altos, entre otras. El régimen ficto es una alternativa para las que no están obligadas a ir por el real. ¿Y cómo funciona el ficto? En vez de mirar la contabilidad detallada, se estima la ganancia. Se aplica un porcentaje fijo sobre los ingresos brutos, sobre lo que facturaste. Es como un atajo, más simple pero menos exacto, digamos. Y una vez que tenés esa renta fiscal, ya sea por el régimen real o el ficto, ¿cuánto se paga de impuesto? La tasa general del IRAE es del 25% sobre esa renta neta fiscal. Los ejemplos que vimos mostraban cómo se llega a esa base y que podés descontar cosas como pérdidas de años anteriores o beneficios si hiciste inversiones, por ejemplo. Después tenés el IPE, el impuesto al patrimonio. Este grava el patrimonio que tiene la empresa al cierre del año fiscal. ¿Y cómo se calcula ese patrimonio? ¿Es simplemente agarrar los activos y restarle los pasivos? No es tan directo. Partís de los activos y pasivos que tenés en la contabilidad, sí, pero tenés que hacerle ajustes fiscales importantes. Hay reglas específicas para evaluar los bienes fiscalmente, hay activos que están exonerados de pagar IP, como pasaba en el ejemplo de El Juglar S.A. con las acciones de otras S.A. locales, y hay pasivos, deudas, que fiscalmente no te dejan descontar. La diferencia entre ese activo gravado ajustado y el pasivo deducible ajustado, ese es el patrimonio gravado. Entiendo. ¿Y sobre ese monto, cuál es el impuesto? Se le aplica la tasa general del 1.5%. Hay un concepto que se llama abatimiento, que es básicamente una forma de reducir el impuesto si cumplís ciertas condiciones. Pero los papeles decían que en el ejemplo de El Juglar no aplicaba porque tenía acciones al portador. Y nos queda el que todos conocemos, el IVA, el impuesto al valor agregado. El impuesto al consumo por excelencia, ¿no? Grava la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el valor que se le agrega a los inmuebles acá en Uruguay. La liquidación es mensual para las empresas grandes, la sede, y anual para el resto, las no sede, aunque igual tienen que hacer pagos mensuales a cuenta. Las tasas más comunes son la mínima del 10% y la básica del 22%. ¿Y cómo funciona la mecánica básica? ¿Cómo se liquida mes a mes o al año? En esencia, es simple. Calculas todo el IVA que cobraste en tus ventas. Eso es el débito fiscal. Y la restás todo el IVA que pagaste en tus compras, el crédito fiscal, siempre que esas compras estén relacionadas con las ventas que sí pagan IVA. ¿Y dónde se complica? Se complica si tenés ventas que pagan IVA y otras que no, como las exportaciones o las ventas exentas, porque ahí tenés que ver qué parte del IVA de tus compras podés descontar realmente. Generalmente se hace un prorrateo. Es un impuesto que te exige llevar una gestión administrativa bastante ordenada. Entendido. Ahora, para los emprendimientos más chiquitos, los materiales también hablaban de alternativas más simples, el monotributo y el IVA mínimo. Sí. Son regímenes pensados para facilitar que la gente arranque y se formalice. El monotributo es para los más chicos, unipersonales o sociedades de hecho muy pequeñas. Te junta en un solo pago mensual fijo los aportes al BPS y los impuestos de DGI. Tiene topes de ingresos muy bajos y algunas restricciones sobre qué actividades puedes hacer. Hay una versión social Mides con más beneficios para hogares de bajos recursos. ¿Y el IVA mínimo, para quién es ese? Ese es para empresas un poquito más grandes que las del monotributo. Tienen que ser actividades comerciales o industriales donde se combine capital y trabajo, y con ingresos anuales por debajo de un límite que anda por las 305.000 unidades indexadas. La diferencia clave es que en vez de calcular el IVA aplicando el 10% o el 22% a sus ventas, pagan una cuota fija todos los meses. ¿Y qué consecuencias tiene estar en IVA mínimo? ¿Solo que pagan una cuota fija? No solo eso. La consecuencia más importante es que no facturan el IVA por separado en sus ventas y no pueden descontar el IVA que pagan en sus compras. Ese IVA de las compras se les vuelve un costo más. Ah, claro.
Tienen que poner una leyenda especial en sus facturas diciendo que son IVA mínimo. Y tienen que estar atentos al límite de ingresos. Si se pasan, tienen que cambiar al régimen general, pagar IRAE e IVA normal y no pueden volver al IVA mínimo por 3 años. Es más simple en el cálculo mensual, pero tiene esas limitaciones. Ok. Entonces, está claro que más allá de elegir la estructura y entender los impuestos, hay trámites y obligaciones que no se pueden esquivar. Sin duda. Formalizar la empresa al principio, el contrato, el registro, las publicaciones y tocan, es solo el primer paso. Después tenés las obligaciones de todos los meses o todos los años con DGI por los impuestos y con BPS por los aportes a la seguridad social. Los documentos mencionaban unas declaraciones juradas importantes para las empresas que no son grandes contribuyentes, las no CDE. ¿Para qué sirven? Son las herramientas centrales para cumplir con los impuestos anuales. Una, la DJ 2148, es para liquidar el IRAE, el IPE y el ICOSA si corresponde, una vez al año. La otra, la DJ 2178, sirve para declarar el IVA de todo el año y, muy importante, para declarar y pagar los anticipos mensuales que estas empresas van haciendo a cuenta de sus impuestos anuales. Son la forma de rendirle cuentas al fisco una vez al año y de ir gestionando los pagos durante el año. Hoy en día casi todo esto se hace por Internet, claro, y no hay que olvidarse de los límites para pagar en efectivo por la Ley de Inclusión Financiera. Y también se mencionaba de pasada la complejidad administrativa, por ejemplo, con la codificación del BPS. Sí, ese es un buen ejemplo de cómo el sistema necesita clasificar todo muy detalladamente. Qué tipo de empresa sos, qué rol tiene cada socio o empleado, para poder calcular bien los aportes y los beneficios de la seguridad social. Muestra que hay una carga administrativa que viene con la formalidad. También se mencionaban las facilidades de pago que a veces dan DGI o BPS si estás en problemas, aunque hay que cumplir ciertos requisitos, claro. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Desde el riesgo casi total de las sociedades de personas más viejas, pasando por la protección, con sus asteriscos importantes, de la SRL, la fortaleza pero también la rigidez de la SA y esta SAS más nueva, flexible pero que exige cuidado. Vimos también los regímenes más simples y los impuestos clave, IRAE, IPE, IVA. Sí, la conclusión que uno saca es que no hay una receta única, ¿verdad? La SRL sigue siendo muy usada, pero hay que ser muy consciente de hasta dónde llega realmente su protección, sobre todo con deudas laborales y fiscales. La SA te da el blindaje máximo para el inversor, pero pagas el precio en burocracia y costos. Y la SAS ofrece una flexibilidad muy interesante, ideal para innovar, para startups, pero necesita que el estatuto esté muy bien pensado desde el vamos. Y los impuestos, bueno, son compañeros de ruta constantes que hay que gestionar sí o sí. Viendo todo esto, los ejemplos, las normas, me quedo pensando qué pesará más hoy en día cuando alguien decide empezar un negocio o formalizar uno que ya tiene acá en Uruguay. ¿Será la búsqueda de lo simple y barato al principio, quizá eligiendo una SAS o un régimen simplificado? ¿O será más importante blindar el patrimonio personal a toda costa, aunque implique meterse en la burocracia de una SA? O tal vez lo que más se valore ahora sea justamente la agilidad para adaptarse, para crecer, que es un poco la promesa de la SAS. Es un dilema interesante, ¿no? ¿Cómo encontrar el equilibrio justo entre el riesgo que asumís, el costo, el control que querés tener y el potencial de crecimiento?